Antes de comenzar este programa, quisiera recordarles que hoy día 24 de junio, en la Plaza de la Constitución, comienza a las 11 de la mañana una marcha por la defensa de la libre tenencia de armas. No te la pierdas y acompaña a los amigos de Art Market. Bienvenidos a No Más. Y me sale un gallito. ¿Será que es el mes del orgullo? Ya no importa, empiezo de nuevo. Bienvenidos. Todos nos camuflamos hoy día. Todos nos camuflamos hoy día. Bienvenidos a No Más Mierda. Y con ustedes, en honor al tiempo, tenemos al hombre que viene del infierno, ¿no? ¿De la mina? ¿O andáis de el señor Don Danilo? Bienvenido. El único conservador. Después hablo. No, Juanín. Ya. ¿Por qué después? Ya. Bueno, estás en cierta medida a favor de la libertad, ¿cachai? Eso es bueno, por ti es bueno, un progreso. Ya, y también con nosotros tenemos a nuestro invitado de siempre, huela progresista, parece progresista, pero no es progresista. Todavía no sabemos qué es. De hecho, se pega sus volteretas a veces. Hoy día se nos convirtió en género fluide. Ya se hace llamar el doctor Irino Caramanos. El doctor X, bienvenido doctor X, doctor Irino. Hola a todos. Dinámica nueva que se me ocurrió. En vez de Dr. X, ahora voy a tener un nombre cada capítulo que esté presente con alguna personalidad de la semana. No podía no ausentarse en este podcast el personaje del día de el más grande del presidente con el tema de Irina Caramanos. Así que hoy, en honor a esta boricosa, porque actualmente ya lo de Boris se está transformando en boricosas, ¿ya? Boricosas. Esto pasa a ser entonces mi nombre hoy, doctor Irino Caramanos. Y como siempre, el hombre que viene del futuro, el que está en todos los podcasts de la Alianza Libertaria, el hombre que no puede faltar al igual que un carabé, el señor Ricardo Sánchez. Bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando. Muchas gracias por compartir con nosotros esta nueva edición. Esperamos que la disfrutes muchísimo, tanto como nosotros la estamos disfrutando aquí hablando entre nosotros, y que te quedes con nosotros hasta el final. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un descargo, te voy a interrumpir, Juanín. Me interrumpió este weón, muteado. Perdón, ¿qué me ibas a decir? Vulneraste. ¿Qué cosa? No te escucho. Ya, bueno, avanzando con la pauta, ya para no perder tiempo, en lo internacional, ¿qué nos puedes decir, don Ricardo Sánchez? ¿Cómo se nota que te gustan las dictaduras? Sí, este weón. Después uno tiene que apoyarlo, uno tiene que ser amigo de él, tiene que estar ahí al lado de él cuando lo quieren bajar de YouTube, cuando lo quieren bajar de los otros podcasts. Ahí uno tiene que andar como weón, pero después, en un podcast grabado que va a escucharlo mucha gente, puede insultarme como él quiere. No te estoy insultando, eso no es un insulto. ¿Por qué le vulneraste con tu libertad de expresión e inventaste algo que yo no he hecho? ¿En qué momento he dicho yo que esto? ¿En qué momento he dicho yo que esto es una dicta blanda? ¡Demanda! Es una dictadura. Demanda, esto está grabado. Demanda. Tengo abogados. Y tiene los recursos también. Avanzando con la pauta, don Ricardo, por favor, que no puede decir lo internacional, ya que solo descargo, don Danilo. Claro, luego de estos descargos y este minuto informativo, procedemos a entrar directamente en la pauta, lo que está ocurriendo alrededor del mundo, empezando por la República Socialista Latinoamericana, en la que nos hemos transformado luego del triunfo del guerrillero izquierdista peligroso llamado Petro. Petro, de hecho, en este momento se encuentra tratando de dar señales a los capitalistas de que pueden seguir teniendo confianza en la economía de Colombia, mientras sigue hablando de su reforma tributaria, donde pretende, de hecho, subirle los impuestos a los ciudadanos colombianos. De hecho, sigue la subida del dólar en el territorio colombiano, y la bolsa de valores también ha tenido una caída importante. Recordemos que en este momento, donde la Fed sigue amenazando con subir las tasas de interés, estamos en momentos donde la economía está sumamente delicada.
De hecho, al otro lado del charco, hablando de lo que está ocurriendo en este momento en Europa, Rusia y el resto del viejo continente, el próximo se espera ahora que venga la reunión donde el presidente Zelensky va a participar de la cumbre internacional de la OTAN, porque ya se ha visto mucha presión, sobre todo del lado de lo que está empezando a hacer Rusia con el poder que tiene con los hidrocarburos y con todo lo que está haciendo para presionar al viejo continente. Recordemos que está amenazando a Estonia, recordemos que está amenazando a Lituania, recordemos que está haciendo una serie de movimientos importantes, inclusive amenazando, por ejemplo, a Finlandia para que no se adhieran al tratado de la OTAN. Recordemos también, haciendo un poquito de seguimiento de lo que está pasando con, por lo menos lo que ocurrió con el pasado vuelo que está ahora en Argentina, refiriéndome al avión que llevaba insumos que todavía no ha sido determinado, el avión del régimen de Maduro que aterrizó en Argentina. Esto también es muy importante porque tenemos que hacer un seguimiento de todas las actividades que han estado ocurriendo, sobre todo que hace unos días también ocurrió un juicio contra un personero importante de una organización muy relacionada con la CAM en Argentina. Entonces estamos pensando cómo esta gente está presionando y están moviendo las armas alrededor de todo el continente para inclusive también traer los lazos del terrorismo islámico que hemos tenido también en nuestro continente. Todo esto está muy peligroso y de hecho está ocurriendo bajo nuestras narices. Hay que tener mucho cuidado con esto y recuérdense que estamos en un momento muy delicado. Cuide su economía, proteja sus finanzas y vaya con cuidado, no se sobreendeude. Esto sería lo que tengo que comentarles hoy día. Muchas gracias y los micrófonos están abiertos. Adelante. Don Danilo. No, estoy dentro de la dictadura muteado. Te automuteaste. Yo creo que Bukele es mi ídolo. Bukele es mi pastor, nada me habrá de faltar. Bukele es mi pastor, con su venia y su palabra, nada me ha de faltar. Está haciendo las cosas irreverentes, no, está haciendo las cosas que cualquier ciudadano común le gustaría ver respecto a la delincuencia. Está minimizando a los maras a un punto en donde antes eran una potencia centroamericana extendida hasta Estados Unidos, a ser solamente un grupo que se está escondiendo, que está como, voy a hacer una comparación, como los... Es una comparación un poquito media rara. Sí, es una flechita que nos van a poner otra flechita en la red del pajarito. Ahí sí. Hay ropa, acuérdate que hay ropa tendida, pues. Sí, hay ropa tendida. Hay gente que quiere conservar su canal, por si acaso. Sí. No, y recordemos que a pesar de, más allá de lo políticamente incorrecto de la comparación, es bien interesante lo que estás planteando, porque de hecho los índices de criminalidad que están ahorita en El Salvador con respecto a lo que está haciendo la defensa férrea, la defensa que está haciendo Nayib Bukele es tan fuerte que inclusive los miembros de las pandillas están solicitando asilo para hacer su condena, cumplir sus condenas en Estados Unidos. O sea, los tipos prefieren salir del Salvador para hacer sus condenas en Estados Unidos, cosa de que por lo menos los narcos colombianos preferían un ataúd en Colombia que estar preso en Estados Unidos. Imagínense el grado de presión que están poniendo. O sea, las políticas de Nayib, tanto lo que está haciendo como la reforma en cuanto a la seguridad que está haciendo Bolsonaro también en Brasil, han rendido frutos muy buenos y se han visto los resultados en la población, de hecho. Es que mira, en el caso de Bolsonaro, por ejemplo, tú tenías un delincuente, ¿ya? Y tú, de hecho, al principio, cuando Bolsonaro liberó el porte de armas, bajó al tiro la delincuencia en un 20%, si no me equivoco, un poquito más. 29%, si es que no me equivoco, por favor, que alguien me corrija en los comentarios en el video. Entonces claro, estamos hablando de que eso de que el libre porte de armas hace daño, ¿cachai? Solamente hace daño a los delincuentes.
¿Usted qué opina, doctor Irino? Lo de Bukele, tal y como lo mencionaba Ricardo, claro, entra dentro de lo políticamente incorrecto. Es llamativo que alguien se encargue de llevar a cabo este tipo de cosas, llegando a ese tipo de extremos que, claro, dentro de la regularidad política es poco apreciable, pero es observable. O sea, es dar a entender un fenómeno, ver exactamente cómo se está llevando a cabo y ver los resultados, porque es difícil de decir así como es algo recomendable bajo todos los contextos, etcétera, etcétera, pero le está resultando. Entonces, tomando en cuenta esas circunstancias, es una situación a analizar, a considerar, a ver. Siento yo de que dentro de este tiempo hay que observar cómo va a ir avanzando y cómo va a continuar la ofensiva de Bukele contra la narcodelincuencia. Bueno, y avanzando en la pauta dentro de lo internacional, tenemos Perdón, porque pensé que iban a comentar algo más. Porque aparte me quería referir como al tema de Colombia, porque para salir como de Bukele. En cuanto a Colombia, Colombia yo creo que sigue el Real de Chile, porque Chile en su momento tuvo el estallido social, Colombia tuvo su estallido social. Después Chile tuvo a un presidente, o tiene ahora un presidente de extrema izquierda, y ahora Colombia comienza a tener también un presidente de extrema izquierda. Ambos teniendo más o menos como la misma lógica de querer que tranquilizar la economía, de que sigan invirtiendo, etcétera, etcétera. Saber exactamente qué va a concluir eso, qué tan moderado serán, qué tanta política dentro del ámbito de la izquierda van a llegar a ser, es una incógnita dentro de. Están recién comenzando tanto cada uno de los dos gobiernos, pero lo que sí sabemos es que más o menos el curso es el mismo. En cierta forma la historia se está repitiendo. No es que Allende... se está repitiendo. Este es un programa, ¿cachai? Yo creo que dijeron ya, estallido, golpe, desequilibrio político, poder, ¿cachai? No, pero Juanín, Allende en su época fue a la ONU, si no me equivoco, a dar el discurso de prosperidad, de que se venía un nuevo país, etcétera, etcétera. De ahí puedo buscar el discurso. Mientras en el país había una inflación, escasez de cosas, etcétera. Hoy en día, Boric está haciendo lo mismo en Estados Unidos. Inviertan, hay seguridad en el país económica. Se está buscando que se generen bases para que sigan invirtiendo mientras la inflación nos está comiendo. Alza de los combustibles, no, es que no al nivel de esa época del año 73, pero como que en cierta forma y se está repitiendo esa pequeña escena de la historia. ¿Tú dices que va a terminar todo en golpe militar? No, weón, estoy diciendo que se está repitiendo esa pequeña parte de la historia. Que haya un golpe militar hoy en día lo veo complejo, no lo veo fácil, no lo veo. No sé qué opina Ricardo, doctor Irino, pero Irino, rupturista, leo la. Vivimos en un Irino. Todos somos Irinos. Todos Irinos. Mira, yo creo que si bien sí, el caldo de cultivo era tal cual, ya es algo que yo creo que se veía desde hace rato, que más o menos como que todo iba como hilvanándose bajo una lógica más o menos similar, con ciertos matices. Por eso que sería muy extraño que llegase todo a un golpe militar como el 73. Han pasado 50 años, ya las formas no son las mismas, ¿ya? Ahora, de hecho, esta izquierda también es muy distinta a esa izquierda que en ese momento era una izquierda en un contexto de Guerra Fría, por ejemplo. Ahora, si bien también podemos ver, entre comillas, como una especie de Segunda Guerra Fría, pero con muchos matices también, tomando en cuenta lo que implica lo que es Estados Unidos, lo que es China y lo que es Rusia. Pero aún así, yo creo que el producto o cómo se vayan dando las cosas y cómo vaya a tener consecuencias todo esto, yo creo que no va a llegar de la misma manera que hace 50 años atrás. Yo no lo creo, no sé qué pensarán los demás. Es que el tema de la Guerra Fría fue complicado, ¿ya? ¿Para qué estamos con cosas? No eran tan, con todo respeto, la izquierda de esa época no era tan hueona como la izquierda de esta época. La izquierda de esa época era mala, pero era astuta. La izquierda de esta época es hueona, po. Es tonta. Imagínate el ministerio de Irina, las volteretas de Boris, ¿qué más tenemos? ¿Cómo se dice? Giorgio Jackson, haciendo donaciones a Giorgio Jackson. Entonces,
Entonces tenemos muchas cosas que ya no existen, ¿cachai? Que ya no, que es diferente. Don Ricardo. Lo que pasa es que no podemos pecar de ingenuos porque realmente lo que nosotros estamos viendo o el acto de títeres que estamos viendo frente a nuestros ojos no es quien realmente está moviendo los hilos detrás de la tarima. Entonces tú de repente puedes decir, aquí no se mueve una hoja sin que Telier se entere. Entonces estamos en un episodio muy fuerte donde no solamente está digamos Telier detrás, está toda la organización del Foro de Sao Paulo, está toda la organización del Grupo de Puebla, están hasta los árabes y el terrorismo islámico metido en todo esto no es casualidad, y los hilos que se están moviendo detrás del escenario son de cuidado. O sea, no podemos pecar de ingenuos. Bueno, avanzando en la pauta, por fin. Avanzando en la pauta. Ya tenemos Isquia, el chaleco te quedó grande, 1 y 2. La semana pasada tuvimos un operativo policial gigantesco, ¿cachai? Que no llegó a nada. Los tipos robaron, llevaron la madera, unos helicópteros siguieron, unos drones lo grabaron, vieron lo que hacían, los güeyes se dieron hasta el tiempo de comer y el Estado no hizo nada, porque le había dado la orden, si no hay vida en peligro no hagan nada, déjenlos robar, déjenlos que roben. ¿Qué opina con respecto a eso, chiquillos? Por favor, levanta la mano el que quiera. Que el problema es que la policía siempre necesita tener un hecho consumado o flagrante para ocurrir. Entonces, claro, si la vida de las personas está en peligro, no van a llegar a tiempo para salvar las vidas de nadie. Por eso es que es tan importante el principio de la posibilidad que tenga cada uno de defenderse o de tener alguna forma de cuidar su vida y su propiedad, porque a la final la policía no va a llegar a apagar no va a llegar antes de que empiece el incendio. Ellos llegan después para constatar lesiones, levantar y recoger el cadáver, llevarse toda la cuestión. Ellos no, o sea, el sistema judicial no está pensado para actuar en flagrancia. Inclusive los mismos carabineros que han intentado actuar y defender ciudadanos o enfrentarse a delitos en flagrancia han terminado muy mal. O sea, recordemos el caso del carabinero que se fue a enfrentar a un delincuente, nunca usó su arma de servicio y a la final terminó malherido. ¿Y cuántos carabineros no han tenido el mismo problema? Porque el problema en Chile es el sistema judicial de mierda que tenemos. Igualmente hay un tema ahí que si no mal recuerdo, era de que los militares estaban cerca pero no podían actuar. ¿Por qué no podían actuar? Porque estaban acotados a solamente vigilar ciertas zonas. Carabineros no va a ir, la fuerza pública actual no va a ir. ¿Para qué? Porque se van a encontrar con una compadre con metralleta, con armamento de grueso calibre, versus una pistola que porta un carabinero y ya. Y si llega carabinero, el GOPE, que tiene mayor fuerza de fuego, van a matar a y todos, hiere a una persona, ¿qué va a pasar? Sí, que Derechos humanos, se van a quedar sin trabajo, sumario. Entonces, más que el Estado que no haya querido hacer nada, que sí, no quiso hacer nada, si hubiera mandado gente, esa gente, o sea, esa fuerza pública, tampoco se hubiera esforzado a hacer algo. Ese también es otro tema, ¿cachai? Eso creo yo. ¿Alguien más? Yo les dije que íbamos a avanzar rápido con la pauta. Yo espero tu dictadura, yo espero que tú des la palabra, pu, viejo. No, yo les quise dar libertad. Como cierto general de Chile, les voy a dar libertad. Es que estábamos acostumbrados. ¿Y qué opinas tú de eso? ¿Y qué opinas tú de eso? Que aquí me hablan por WhatsApp y tengo que contestar en WhatsApp. Mira, o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en este sentido referente a lo que comentó Ricardo y comentó Danilo. Y además, bueno, dentro de lo que comentó Danilo también, y el tema de la comparativa de la fuerza con la cual se enfrentan, es una de las cosas a las cuales generalmente cuando hemos conversado de estos temas, yo generalmente abogo, que es el hecho de que los carabineros actualmente son dotados de armamento de risa. O sea, ellos no son realmente los que demuestran y ejercen la defensa de la seguridad interior, que es lo que para lo cual debieran estar capacitados. No pueden ellos enfrentarse tal cual como lo decía, con una pistola simple frente a personas que están armados con armamento de guerra. O sea, tienes que otorgarle algo de lo cual a ellos les permite entrar de manera de igualar las fuerzas.
Si no, obviamente van a ir a pérdida, y yo, fuese carabinero, me meto en una zona donde están personas armadas hasta los dientes, ni cagando me meto, obviamente yo voy a querer recordar mi seguridad, ¿cachai? Por mucho que mi labor esté dentro de la que es la seguridad de la nación, del Estado, no me voy a meter a algo donde yo sé que me voy a pérdida. Entonces, en este momento lo que está fallando exactamente es cómo nosotros dotamos a nuestros carabineros de lo que corresponde. Y de ahí obviamente entra todo lo que implica el concepto de cómo los carabineros deben tener criterio a la hora de tener que utilizar las armas. Obviamente en ese aspecto ellos tienen total y debieran tener total libertad, no así frente a otras circunstancias. Y obviamente dentro de su formación como carabineros debe estar el tema del criterio en el uso de las armas, pero en esas circunstancias obviamente ellos se sienten en desventaja y nadie puede otorgarle en este caso ninguna culpabilidad frente al hecho de que ellos no se enfrenten a estas agrupaciones. Yo lo que quiero acotar es la actitud de la ministra Isquia, ¿cachai? ¿Cómo se le ocurre, o sea, ir con tan irrespetuosamente al funeral de un carabinero? Primero, ir a un funeral de un carabinero tan irrespetuosamente. Segundo, su pega no la está haciendo. Ministra, renuncie, la chaqueta le quedó grande. Y tercero, eso, ¿cómo vaya a enfrentar a un poder de fuego tan grande como lo que tienen en estos momentos los criminales con una 9 milímetros? Si estos güeyes andan con armamento de guerra, como decía acá el doctor Irino o Danilo, ¿cachai? Entonces, por favor, si alguien del gobierno escuche, necesitamos que el Estado se ponga las pilas. O sea, que vamos a tener que andar todos como en el viejo oeste, todos con sus armas, si no funciona Chile. Entonces, claro, la razón por la cual tener un Estado es que proteja a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Para eso tenemos un Estado. Si no, mejor anarquía. Y yo creo que en estos momentos la anarquía sería mucho mejor gobernante que el merluzo que tenemos en el Palacio de la Moneda. Disculpa, cuando dices eso es como pescarte e ir a dejarte a Somalia, güey. Yo creo que ahí tú estarías pero totalmente contento con un arma defendiéndote y siendo anarquista al 100%. Cabe señalar que en Somalia coleccionan... Pero Somalia es un estado... Los billetes los tienen ahí en carretilla o en... Pero aclaremos algo, Somalia quedó así por un gobierno socialista. Somalia es Somalia por un gobierno socialista. Si me quieren mandar... No te estoy diciendo el por qué y el cómo, yo te estoy diciendo dónde yo te veo siendo tú en tu máxima expresión. Eso estoy diciendo. Y Gurgaón y Orania son dos ciudades anarcocapitalistas que se mantienen a sí mismas, que Orania tiene libre porte de armas y es la ciudad más pacífica de Sudáfrica. Aquí saco solamente una conclusión. Si tienen libre porte de armas, significa que hay una cultura y una educación en relación a las armas. Sí, y no son 12 años. De los 12 años los chicos aprenden a ocupar. Yo te quiero ver en Somalia, bueno, ahí disparando, siendo más anarquista. Sacar el ejemplo de Somalia, claro, un estado fracasado por culpa de los socialistas, es fácil, pero mostremos verdaderos ejemplos de narcocapitalismo. Donde yo te veo, claro. Yo sé por qué tú me quieres ver ahí, pero esa es otra historia. Y recordemos que África no es pobre porque sea un continente pobre, es pobre porque es socialista. Ya, avancemos en la pauta con el merluzo. Ese podría ser un tema futuro. ¿Por qué África es pobre? Sí. Ya entramos a las colonias. Ya, pero es un tema para futuro. Listo. Ya, les doy el título del próximo programa: Los elefantes privados. Los elefantes privados. Y yo me pongo Doctor Mandingo. Yo me pongo Leopoldo II. Ah, no puedo. ¡Hijo de... Danilo, nos van a furar el programa. No, Leopoldo tercero, nada que ver. Leopoldo en 4. Oye, y van dos en menos de media hora. Estos son chistes no sé, la edición que voy a tener que hacer de esta weá va a ser horrible. Me están castigando, Danilo me está castigando con la edición, ya lo caché. No, te lo pone ahí nomás, cuando vayas a editar colocas listo, nada más. Claro, sí, pues sí, es súper fácil, sí, te pones listo nomás. Leopoldo, listo. Segundo. No, porque decir Leopoldo II no es malo en YouTube, ¿está? Pero decir Nanchin sí es malo. Ya, avanzando con las volteretas del merluzo,
pidió licencia por la vacuna este weón. Dime una cosa, ¿tú Tiene te pagas tu derecho, vacuna? si es un ciudadano, es ciudadano y tiene derecho a pedir una licencia. Doctor, ¿Quién le doctor, pide? ¿no? ¿Ah? Estoy de acuerdo. Tiene Pero todo que- su derecho a pedir licencia porque tuvo un malestar a raíz de la vacuna. Bueno, Sí, pero aprendió, a fin de cuentas, y algo que hay que valorarle, es que el weón adhirió a su propia política pública. Él mismo indicó la cuarta dosis, ahora se tenía que bancar los malestares nomás. oye, pero Así de simple. oye, pero después se revivió en el barrio Maple, weón. Bueno, los churrascos son los churrascos, pues, viejo. Alguien tiene que comprar los churrascos, pues, viejo. Ah, pero Eso para es parte trabajar de la no, para trabajar no. chilena, po. Para trabajar parte no, de pero la para ir al barrio chilena. Maple. Ya, ok, perfecto. No, pero te estáis, sí, tienes razón, es una figura pública, no debió, pero ¿quién no lo ha hecho cuando está con licencia? Se va a comprar o va a hacer cualquier... Que no, pues, Que levante la mano el que esté libre de pecado, señores. Yo la levanto, señor. Yo la levanto. Porque a mí me Te conozco vacunaron unos la semana pecados pasada, el que- día así que lunes. baja la mano, bueno, baja la mano, te conozco varios pecados, así que no. Yo la semana pasada me vacunaron, me pusieron la vacuna, ahora tengo mi pase de movilidad, me sentía como la voy a trabajar igual y no pedí licencia. Po. Es que el tema va por otra cosa, va por el liderazgo, ¿cachai? Va por si yo lo hago, ¿por qué el otro no? ¿Cachai? Es un ejemplo él tiene que predicar con el ejemplo. No sé si me vas entendiendo. Mucha gente Sí. se levanta temprano en la mañana y no pide licencia por una pequeña vacuna, al menos que quede hospitalizado. No pide Ya. la licencia porque le van a dar 3 días y esos 3 días se los van a descontar porque tú en una licencia para que te devuelvan la plata, ojalá sea después de 11 días. Si piden menos de Perfecto. 11, va a haber una proporcionalidad de días que no Sí, te los pero van a devolver todo. Ese es otro verdad, cuento. es verdad. Al presidente que pida un día o pida 2 días de licencia, maní si le falta la plata. Es Ahí verdad. está la Aparte hay que considerar una cosa, si bien obviamente puede ser lo más burdo de todo, pero hay un médico que lo evaluó y ese médico reconoció en eso de que él tenía que guardar reposo y tener una licencia médica. Así que en este caso no solamente él no va a llegar y se va a chantar una licencia médica, eso no es tema de él, hay un médico encargado de eso. Y ese médico tendrá que hacerse responsable de justificar el por qué lo hizo. Yo tengo una pregunta, ¿el médico habrá sido Esquiasillas? Ah, bueno. Hay que ver si está enrolada en la Compin, hay que ver si la Compin se iba a atrever a cuestionar esa licencia. Bueno, Claro. Son detallitos. Ahí no le detalles, weón. A Claro, la estamos tía, a hablando- la tía del negocio de la esquina, weón, si le dan una licencia se la pueden rechazar, po, weón, pero a él no se dan a rechazar. Po. Desigualdad Pero ante la ley. sinceramente yo no le hallo ningún Pero no problema. le veo porque mal. realmente post vacuna puedes tener reacciones bien jodidas y te puede tener un día inútil. Entonces, la vacuna tiene reacciones idiosincráticas, que eso implica que en cada individuo tiene reacciones distintas. Y hay personas a las cuales la vacuna los dejaba totalmente inútiles, inoperativos, unos 2-3 días. Y hay personas a las cuales, a mí por lo menos en lo personal, no me hizo nada. Ninguna de las 4 dosis que tengo. Bacán. Tres No, a mí tampoco. vacunas con conocimiento, con conocimiento y criterio, la última por el pase de movilidad culiado. Oh, Para ir a ver Buzz Lightyear. para ir a ver los 4 segundos de 2 monas en 3D. Dos monas 3D dándose un beso, sí, es verdad. Ya, avanzando, y aparte también eso yo creo que le perjudicó también en la aprobación a este caballero, porque bajó la aprobación del merluzo, y ahora con lo que está ocurriendo en el norte más bajó. No, pero yo creo que la desaprobación a Boric va más allá de una simple licencia por vacuna. O sea, es cosa de analizar cada una de las cosas que han ido pasando en este último tiempo y nada como que invita a ver exactamente que hay algún tipo de avance como para que se apruebe su gobierno. Viene con una desaprobación de antes, pero aquí quizás sea, mi opinión no sea, no la compartan, pero hay que decir que el hecho de que Boric haya dado el anuncio de que cierra ventanas sí le generó una desaprobación mayor, pero fue valiente. Sí, pero Fue valiente. eso ocurrió antes que saliera, eso ocurrió después de que saliera la encuesta. Salió la encuesta, la desaprobación de Boric bajó y ahí cerró ventanas. Sí, po, y todavía se va a no vemos- agudizar, por eso te estoy todavía diciendo, no se va a vemos- agudizar. Todavía no vemos las Se va a repercusiones agudizar. de ventanas. Ahora, Se va a Ojo que venir lo de ventana va a dar por una conversación bien larga, así que ya Sí. seguimos eso. y ahora viene el otro pauta de la pauta, porque lo dejé como el otro paso de la pauta. ¿Qué chucha ocurrió en Ventana?
es una zona muerta que si tú vas al mapa a ver, al mapa satelital a ver, tú logras ver que hacia el interior hay mucho verde, y cuando te llegas a esta zona de sacrificio, cerca de la fundición Ventanas hay una zona negra, hay una zona muerta, que no solamente es por Ventanas, hay muchas empresas más en esa zona, solamente que el desastre, uno de los últimos desastres ecológicos que hizo Ventanas, hizo de que se diera el vamos al cierre definitivo. Yo digo que lo que hizo aquí el presidente es valiente, porque este tema no es que se venga analizando de ahora, o sea, un desastre, pum, cerramos ventanas. Hacer un shutdown de una planta es muy complicado. Reposicionar a toda esa gente, porque eso fue lo que dijeron, que iban a relocalizar a toda la gente de Codelco para que siga trabajando, es bastante complicado. Con el tema de la pandemia se entendió de que se podían hacer cosas dentro de las empresas mineras con menos gente. Imagínate toda esta reubicación que van a hacer, de la forma que van a complicar algunos puestos de trabajo, la duplicidad que se va a generar en algunas situaciones, las empresas contratistas que se van a ver afectadas por el cierre de ventanas. Yo creo que es valiente, yo creo que era necesario, porque hay otro tema acá, la contaminación, y aquí no me acuerdo bien cómo es el índice, pero tú tienes ciertos niveles que cumplir en el aire. Ventanas, la política chilena hizo de que se acomodara a las emanaciones de ventanas. Si hubiera seguido los indicadores internacionales, la rigurosidad del valor hubiera sido 4 veces más riguroso, pero en ventana es 4 veces, o sea, en Chile es 4 veces menos. Y 4 veces menos, ¿por qué? Porque teníamos una planta que era muy antigua, al nivel de que si hoy se quisiera esa planta se quisiera modernizar, se quisiera actualizar a los estándares internacionales de hoy, serían 150, 200 millones de dólares, y aún así sería pérdida de plata. Eso les puedo comentar respecto a Ventana. Y una pregunta, tú que manejas el tema, ¿y qué es ese del negocio que tiene Boric con los canadienses con respecto a la refinería, que lo van a hacer la refinería en Canadá? No lo sé. ¿Tiene un contrato con los canadienses el Estado? ¿Cuál es tu fuente? No solamente eso, recuerden que los chinos también han comprado una cantidad enorme de recursos y se han posicionado, entonces el tema también puede venir también por el lado de los chinos. Entonces, bueno, hay que estar preparados. Yo soy de la idea de que era necesario hacer una suerte de evaluación ambiental y empezar a invertir en mejorar las condiciones ambientales de la zona y de actualizar gradualmente la planta, más allá de cerrarla definitivamente. Pero eso también va en... Disculpa, Ricardo, pero llegas a un punto en donde la máquina está tan antigua que no puedes. Reparándola sigue siendo ineficiente, ¿cachai? Y es pérdida y pérdida y pérdida. Ese es el punto. La verdad... Espérate un poquito, Juanito. Dale. Espérate un poquito. Y ese es el gran punto de Ventana, y así como otras plantas más que tiene Codelco y minería antigua. Hay plantas que simplemente ya no tenéis cómo repararlas, no tienes cómo actualizarlas. Hay tecnologías que son muy nuevas, ¿cachai? Entonces, hay casos donde no puedes hacer compatibilización. Sale más cuenta hacerlas de cero. Claro. Mira, a lo que yo quería acotar, pero antes de que quiera acotar algo, nuestro querido Irino Caramanos, ¿alguna acotación del punto de vista médico con toda la contaminación que está atacando a esta gente? Por favor. Mira, yo de verdad quiero agradecer el aporte de Danilo, porque, bueno, yo hablé hace poquito con mi pareja también estudia como de este tipo de áreas, y tiene profes que de hecho trabajan en Codelco y cosas así. Quiero dar a entender una primera cosa, ¿ya? El cierre de una de estas plantas es de tiempo, no es de un día para otro. De hecho, lo que me comentaba era que que de seguro el cierre de ventanas venía planificándose desde el gobierno de Piñera, ¿ya? Ahora, lo que surgió ahora, según lo que yo tenía entendido, fue algo que se decidió a partir del directorio de Codelco, no por parte del gobierno de Boric, ni fue una decisión que viniese arbitrariamente por él, sino que la decisión fue tomada por el directorio de Codelco. Y Boric y el gobierno de Boric respaldó la decisión del directorio, y de esa manera fue que ellos supieron exactamente que ya el tema estaba consolidado y llevaron a cabo lo que eran las acciones. Y aún así
el cierre de una planta, como lo que va a ser la Fundición Ventana, va a requerir de mucho tiempo. O sea, no significa de que yo ya decidí el cierre ahora y mañana toda esa gente queda sin trabajo. Es un tema que involucra, si es que no meses, hasta años, ¿ya? Sí. Entonces, dentro del punto de vista a lo mejor de importancia sanitaria, de salud, en cuanto a lo que implicaba la población de Quintero Puchuncaví, es algo que demandaban de años atrás. O sea, lo que es ahora la movilización por parte de los trabajadores de Codelco por lo que va a ser el cierre de Fundición Ventana fue lo que previamente, antes los vecinos de Quintero y Puchuncaví alegaban porque era una zona de sacrificio. O sea, si nosotros nos vamos a empezar a dar a entender exactamente o darle respaldo a las demandas de la gente, no solamente aquí entran las demandas de los trabajadores de Codelco, sino que también entran las demandas de la población desde Quintero y de Puchuncaví. Y aquí Quintero y Puchuncaví, si tú le preguntabas a vecinos, que de hecho era gracioso porque cuando hacían notas en el sector donde estaban se hacían las movilizaciones, como que los periodistas al final decían, bueno, si tú le preguntas a cualquier persona de Quintero Puchuncaví, te dice de que están de acuerdo con el cierre, pero esa no era la noticia era la movilización de los trabajadores. Y es cierto que si uno, bueno, obviamente nosotros no tenemos, yo no tengo ningún vecino de Quintero Puchuncaví a quien preguntarle, pero sí recuerdo las movilizaciones que años atrás se dieron. Ellos estaban alegando porque allá había mucho aumento en cuanto a la tasa de enfermedades respiratorias, había un aumento en cuanto a la tasa de cáncer que se daba asociado a cuadros respiratorios, y algo que me comentaba mi pareja también, que lo había visto dentro de un estudio, había aumentado de forma exponencial sin saber la causa, pero lo buscaban relacionar aumento de los partos prematuros, que no es menor, ¿ya? Entonces, en virtud de todas estas circunstancias, que eran circunstancias de interés para la comunidad, no para los trabajadores y no tampoco para lo que implica la industria minera, el cierre, tal cual y como lo da a entender Danilo, era una acción necesaria. Las formas pudieron haber sido distintas, las formas de comunicarse, de dar a entender la gestión pudieron haber sido distintas, pero sí implicaba un tema que era de interés para la comunidad. Y como para terminar, porque si hay algo de lo cual siempre se aboga, que tiene que ver con por qué no se invirtió más, por qué no se entregó más dinero para reparar y todo, dar a entender... Con la plata de nosotros, con la plata de todos, pues, ese es el problema. Primero. Segundo, las inversiones que se han hecho, se han dado inversiones más o menos de millones y millones de dólares desde hace años atrás. Y si nosotros generalmente desde regiones, yo vivo en región, alegábamos cuando hablaban del Transantiago y la inyección de recursos que se le daba a un sistema que a vista de los santiaguinos, a mi vista no, porque yo conozco Santiago y a mi juicio no es un sistema malo, pero que se le decía que las inyecciones que se le daban era injusto. ¿Por qué nosotros tendríamos que entonces respaldar una inversión continua de una planta que ya había luces, no estaba generando los resultados que se esperaban? Entonces, es a vista de quienes se están manifestando en este minuto, claro, nosotros decimos, no, pobre, van a perder puestos de trabajo, estamos de acuerdo, pucha, lamentable. Obviamente, si uno fuese parte de las víctimas, estaría, pucha, lamentándolo mucho. Pero llega un momento en que tienes que tomar decisiones de ese tipo. Pero sí, tengo una intervención aquí, disculpa, Juanín, aquí... Dale. Dame un segundito, para seguir la idea que del doctor X. No, doctor Irino Caramanos. Pregunta asociado a esto. Aquí, no pregunta, sino que aquí hay que ir al mal menor. ¿Es más importante la comunidad que se está muriendo ahí o los trabajadores que van a tener que ser reubicados? Oye, ¿y las empresas contratistas van a sufrir una leve baja de trabajo, pero no es la única empresa. Se van a poder reubicar o reorganizar en las otras empresas para trabajar, etcétera. Van a pasar ese tipo de cosas. Y como tú dices, no es que se corte de la noche a la mañana, o sea, van a ser varios meses, años. Aparte que como empresa tiene un cliente y ese cliente se tienen que respetar los contratos internacionales que estén asociados a las entregas de fundición, ¿cachai? O sea, el producto final no es que lo vayan a entregar mañana. Yo creo que hay como en la industria maderera, como en la industria minera, hay planificación de muchos meses hacia el futuro y tienen que hacer esa entrega, tienen que cumplir. Lo que no pueden hacer ahora es, o quizás ya venían con este tema de no recibir más pedido, por ejemplo, ¿cachai? Solamente cumplir los contratos actuales y futuros que ya tienen pactados. Entonces aquí es el mal menor, o sea, en realidad es un mal menor, nomás que se reinventan y perjudiquen a ciertos trabajadores en virtud de que toda una comunidad va a parar de recibir esos gases nocivos que se estaban generando por los... Oye, pero una pregunta, mira, tú sabes que mi familia es de Laja, ¿verdad? Uh-huh. Yo crecí al lado de la papelera. Sí, uh-huh. La papelera antiguamente contaminada asquerosamente, ahora no tanto.
ahora no tanto. No Se tanto porque, actualizó, ¿sabes por qué no? Todo es número y es plata. Todo es número y es plata. Claro, Tiene que cumplir exacto. estándares internacionales para que su Exacto. producto sea comercializable. Ya. Entonces la CMPC antiguamente contaminaba harto. Pero teníamos que mamarnos, porque si la papelera desaparecía, ya, el pueblo muere. ¿Qué va a ocurrir con este pueblo? ¿Cómo se llama? ¿El pueblo se llama Ventana? ¿Cómo se llama? No, Quintero Quintero. Puchuncaví. ¿Y Eso es qué lo va a que ocurrir con ¿Qué va a A ocurrir con diferencia Quintero de tu Puchuncaví? pueblo, Mi amado pueblo, Dios bendiga acá la gente. tiene Puerto Ventana, que el puerto puede trabajar otro tipo de productos. Tienes agrícolas, tienes más empresas asociadas, tienes el terminal marítimo de NAP, ¿cachai? Hay otra industria asociada Tiene ahí. más salida. Puede El sobrevivir. problema Y con la es contaminación que hay, ¿qué van a hacer? que no pase, disculpa Juanín, el tema es que no pase lo que pasó en Lota, que hasta el día de hoy se siguen entregando subsidios para los mineros del carbón. Y la gente que trabaja respecto a esos subsidios, creo que trabajan contando las piedras del piso. Oye, Ahí pero se va a tener que tomar, Ahí- el gobierno va a tener que tener una planificación muy buena, para poder dar una solucionar el solución problema. al tema social que se va a generar. Oye, pero yo tengo una pregunta. Si a mí, yo trabajo en el área privada. Si a mí me echan del área privada, yo me la tengo que mamar, recibo mi finiquito y tengo que buscarme otra pega. Porque estos Tú hueones que solo, trabajan, tú estás yo comparando solo. a una comunidad, estás No, 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 comparando no, pero a es que no, pero muchas es que- personas que pueden que no, No, pero que si uno en el área privada, si te echan, ¿no? Te echan. Y tenés que ir a buscarte otra pega y se acabó. Pero en el área pública te echan y es como el lloriqueo y el sindicato y un montón de cuestiones más y cuestiones de beneficios que el resto de la población no tenemos. Y hay una desigualdad ante la ley asquerosa. Hay otra cosa que también depende mucho de la misma empleabilidad de la persona y la relación como esté justificada con el empleador, porque hay empleadores que reubican a las personas también y eso también ocurre del sector privado, entonces eso también va a depender mucho del grado de empleabilidad, del grado de profesionalismo que tenga la persona, eso no es tan fácil, entonces de repente quite porque probablemente tú digas, no, sí, ya la señora Juanita no la podemos reubicar porque podemos conseguir otra señora Juanita que haga el aseo, pero hay otros empleados, otros puestos, otros profesionales que para las empresas es mejor inclusive reubicarlos. Ahora, como para terminar más o menos la idea, y fuera del hecho de que, claro, yo comento dentro de lo que di a entender antes de como la parte- Aprovechando tu punto de vista, ¿cuántos tiempos se ha demorado en limpiarse Puchuncaví? no, eso es muy relativo. Y Y aparte van- que hay otra cosa, y eso quería comentar. ¿Indemnizarán a esa gente? Y ojo que eso quería comentar aparte, ¿ya? Porque es algo que no me consta, insisto, porque son estudios que yo desconozco, no he tenido acceso ni nada. Por lo que dan a entender, esa zona, tal cual como lo comentaba Nilo, uno mostraba en el mapa, es de arte industria. No es solamente la Fundición Ventanas, hay hartas empresas que allá esperen desecho y todo. No es fácil saber exactamente si es que toda la contaminación acumulada actual haya provenido de la Fundición Ventanas. Quizá haya alguna otra empresa que también contribuye de manera significativa a eso. Saber exactamente cuál es la empresa que más marcó en cuanto al impacto negativo en la población, van a ser cosas que se van a tener que estudiar en su minuto, porque daban a entender que existían ciertos estudios que decían de que en realidad lo que contribuía actualmente a la Fundición Ventana no era tan grande como anteriormente lo era, y que probablemente había más empresas que sí contribuían de manera más notoria a la contaminación actual de ese sector. Entonces probablemente puede ser el cierre de la Fundición Ventana una cosa, pero resulta que los efectos negativos en la salud de las personas van a continuar. No lo sabemos. Ya no, yo como digo no tengo como el pronóstico al respecto porque lo desconozco, ¿ya? Lo que sí uno puede dar a entender es que las cosas que conversamos previamente tienen que ver principalmente con que habían hechos fundados para tomar una decisión como esta, y que esta decisión no se tomó de la noche a la mañana, que es lo otro, ya que fue simplemente algo que ya desde estudios previos daban a entender que era necesario tener que hacer algún tipo de intervención porque ya las inversiones no daban abasto, ya por mucho que le inyectara recursos, no iba lamentablemente a permitir de que esa fundición fuese lo suficientemente sustentable, que entra dentro del principio que a alguna persona le escuché en algún podcast amigo, el principio del buen vivir, que yo por lo menos lo comparto. A mí por lo menos me gusta ese principio del buen vivir, que el desarrollo económico no esté por sobre
el bienestar de las personas. Al menos que todos lleguen a una elección y estén de acuerdo con eso. Ah, por supuesto, sí, siempre esas cosas, las personas deben estar libres de decir, estoy de acuerdo con que... Me mamo el arsénico, pero dame 2 palitos mensuales. Exacto, ¿cachai? Pero si tuviste el previo antecedente de gente que se manifestó sin cosas de ver las noticias, de recordarse o de recordar 5 o 6 años atrás, Quintero Puchuncaví, haciendo sus protestas sobre la misma población, y ellos decían, nosotros no estamos de acuerdo con lo que se está llevando a cabo en cuanto a las industrias que hay en la zona, y no pasó nada. Y a partir de eso probablemente empezó todo lo que fue el proceso para llegar al cierre de la Fundación Ventana. Y llega a ser un poco chistoso en donde los alcaldes, políticos decían, oye, sí, bueno, estas zonas de sacrificio, hay que cerrar Ventana, bla, 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 bla. Hoy día los alcaldes están diciendo, no, cerrar Ventana va a significar al aumento del desempleo, no era necesario. Y ahora van a figurar todos. Van a figurar todos y lo mediático. Los camioneros están apoyando a los de Codelco. Es que los comunistas unidos jamás serán vencidos, güey. Camioneros, no comunistas, camioneros. Pero si sindicalistas, comunistas, totalitarios, colectivistas, para mí es la misma mierda. Ahora bien, ¿por qué no hacer lo que se hizo? La sociedad va a apoyar, o sea, lo irán a apoyar. ¿Qué cosa? O sea, en otras instancias, cuando han habido protestas masivas, los mineros apoyan a tal parte, por ejemplo. O para, por ejemplo, una minera, por ejemplo, no sé, Chucky, también para Labra, que es una minera privada, para, no sé, o Centinela, agrupaciones de minería detienen como en apoyo. En este caso, ¿irá a parar el resto de la minería? ¿Irán a manifestarse el resto de los sindicatos? Espero que no. ¿Qué dices tú, doctor X? No lo sé porque son círculos que desconozco un poco más. Yo no lo creo tampoco, no creo que vaya por ese lado porque son sistemas distintos aparte. Una parte es Codelco y allá hay mineras privadas por doquier, entonces como que verlo a todos agrupados es difícil. Yo lo veo poco factible, pero lo desconozco sinceramente. A mí lo que me causó disonancia cognitiva fue el discurso de este minero, así el discurso súper comunista y después llamando al rechazo, como que, ¿qué? Me causó disonancia cognitiva esa wea. No sé, como que me causó rechazo al rechazo casi, pero yo voto rechazo, eso sí. No mienta. Yo voto rechazo, sí. Con respecto, ¿qué onda? ¿Cómo fue lo de Irina? ¿Qué fue lo que hizo Irina? No entendí. ¿Cuál fue el cagazo que se mandó la Irina? Ya que tenemos ahora un Irina. Se me vino a la mente cuando Piñera se sacó la chucha en el terremoto. Pero esta guay fue peor porque fue un ministerio de Irina. O sea, yo escuché que quería ser el ministerio. Por favor, ¿quién tiene más información con respecto a eso? Doctor X. Mira, yo lo que sé porque... a ver, esto fue chistoso, porque, claro, yo aparecí con la noticia, me dio un poco de risa, pero no sabía exactamente a qué se refería. Y como que dije, cambio de título, da lo mismo, no sé, querrá... le hizo algún favor, no tengo idea, como que no le encontré ninguna gracia. Se puede editar eso, sí. El punto es de que después llegó un momento en el cual empezó a pasar un poquito la hora y de repente veo que hubo un comunicado de prensa donde se retracta del tema. Y luego veo a una amiga que es de título de administradora pública y resulta de que ella es roja a cagar, o sea, ella es, de las que hace la propaganda para la prueba, todo el tema, y hasta ella criticó el tema, y yo cuando vi eso, yo dije, aquí pasó algo, esta cuestión fue grave, porque para que ella esté en desacuerdo es porque aquí algo pasó, y tiene que ver con que los títulos de ese tipo no se pueden modificar, ya no tienen un parámetro por el cual no son modificables. Entonces lo que hizo en estricto rigor Grigorich era algo que no tenía ningún parangón legal, entonces bajo qué ¿cómo decirlo? Asesoría, no lo sé, pero por lo mismo le llegó el parado de carro y tuvo que retractarse.
porque en realidad lo que hizo no correspondía, no tenía ninguna jurisprudencia. Entonces, por eso que alegaron de forma transversal, porque las mismas personas que sabían de esto era como, ¿qué hizo? No se entiende. Sí, bueno, es como se dio autoridad a sí misma para hacer un cambio que va en contra inclusive de lo que dijo en algún principio de decir va en contra de decir Juanín, te está demostrando. Empieza de nuevo, tranquilo, sí. Además, voy a dar a entender lo que dijo mi amiga, porque así esta es la idea. Dice, si se modifica el rol de un cargo del Estado, porque eso fue lo que se hizo, se modificó el nombre de un cargo, no puede ponerle el nombre de un personero de gobierno. Las personas están de paso y el cargo permanece, es por eso. Ya, entonces ella no puede atribuirse el nombre de gabinete de un nombre, porque ella va a dejar de ser primera dama, o este concepto de delegado sociocultural, ¿no? Un tema así que tiene nombre, va a dejar de ser eso cuando termine su mandato. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerle su nombre? No quiso mantener la perpetuidad, como vos, Chávez. ¿Será un mensaje implícito? Será un mensaje, yo creo que era un mensaje, doctor. Lo más probable. No lo había pensado. Se está preparando. Claro, pues sí, es lógico, pues si lo que quieren hacer es una dictadura del proletariado acá en Chile, pues. Y usted, señor Ricardo Sánchez. Es muy interesante lo que está ocurriendo, porque tal cual como lo están diciendo, fue tanto el revuelo mediático que causó esa decisión que finalmente tuvieron que darse vuelta. O sea, llegó a la mañana siguiente y lo habían desaparecido, lo habían bajado de la página del directorio del gobierno, lo habían borrado todo. Aquí no pasó nada y todos continúen nomás. ¿Qué se viene después, weón? ¿Qué se viene después? Si es lo único que yo pensaba, ¿qué se viene después? Y aparte, lo que más yo no entiendo, a pito de qué, quién se lo pidió, por qué lo hizo, no es algo, es el gusto de hacer las cosas mal. Si es una situación de, como daban a entender, esto va a ser una guerra de autogoles, fue una sacada de chucha de hocico, así. ¡Pum! Porque te acuerdas tú que cuando era candidato contra Kast, se llenaban la boca diciendo que no iba a existir el concepto de primera dama. O sea, yo no voy a ser primera dama, no voy a participar. Para después que salió presidente, no, sabes que sí, yo en realidad sí voy a participar. Ojo, manejo plata, voy a poder hacer cosas a la pinta mía. Y después quiso la perpetuidad. No sé, es una vuelta de chaqueta muy grande. Sí, o sea, bueno, uno entiende que a lo mejor hayan querido aprovechar el cargo, darle protagonismo quizá a Irina, tomando en cuenta de que, por lo que se da a entender, es una persona que igual es letrada, tiene sus estudios, por tanto podía aportar en algo digamos, al desempeño dentro de su cargo, pero esto fue un exceso, no. Como digo, lo reanalizo, un ámbito feminista, no lo sé, tampoco lo tenía. No. ¿A esa cómo se le llama, doctor X? Se le llama totalitarismo implícito. O sea, la mina es de una profunda convicción totalitaria, al igual que Gabriel Boric, al igual que la mayoría de los líderes del Frente Amplio. Ellos creen que pueden tomar las decisiones sin consultar a la comunidad, ¿cachai? Y ese es el grave problema. Es que lo más chistoso, Juan, siendo muy sincero, a la comunidad le importaba el nombre del cargo. Era como que me impusiera decir como, ya, caminé, tiene la mano, ya, tú me rajas, ponle el nombre que queráis, pues, no, como que no me va ni me viene. Ponele la chupa, la chupi del presidente. Ya. No, es censura. Esa parte hay que censurarla. Dije sí, chupi. Lo mío de delante igual, lo mío fue un lapsus. Hoy día tenemos varias cosas que... Mira, hasta el momento he sacado a cuenta, hay 10 minutos de censura y siguen aumentando. Así que por favor prosiga. Pero eso, o sea, no. Y digo, fue criticado de lado a lado, o sea, nadie. Yo creo que nadie lo entendió, de verdad que nadie lo entendió, no. Entra bajo las anécdotas de este gobierno, en realidad, yo no le hay otra explicación. Avanzando en la pauta, para que no vamos a estar todo el rato con la Irina, está bien buena la guacha, pero ya la voy a colocar una foto, tenemos tiempo. Ya, avanzando en la pauta, ya esta es una parte donde vamos a hacer la despedida junto con
películas, conversaciones, ideas. Dejé algunos consejitos en la pauta, pero si los que la leyeron, no solamente con ideas de la libertad. Nosotros, yo con el Chamo, por ser libertario, con don Ricardo Sánchez, vamos a dejar consejos libertarios, pero queremos saber su opinión. Películas que le hayan marcado, ¿ya? Puntos de vista que le hayan marcado, que puede ser que hable de la libertad o puede ser que hable de un punto de vista que ustedes quieran transmitir. Partimos con don Danilo. Películas que me hayan marcado. Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer caso a tu pauta. Y La lista de Schindler es una película muy interesante. Marca, igual que El pianista. Me gustan mucho las películas que reflejan la realidad de la Segunda Guerra Mundial en todo sentido. La lista de Schindler, El niño pijama de rayas. ¿Cuál fue la otra que te había comentado? El pianista. O sea, son películas que me han hecho pensar en relación a la Segunda Guerra Mundial, que en lo personal a mí me gusta. ¿Y usted, doctor X? Mira, yo quizás porque gusto, quizás va a ser ladero porque uno como cuando se quiere dar de intelectual busca como películas como Mander y cosas así. Yo soy palomitero, lo reconozco, más de películas reconocidas y todo eso, y tengo un interés principal como por temas psicológicos, por el área quizás que me gusta bastante abordar. A mí una película que me marcó mucho, y yo siento que como película a mi juicio marca una época, es El Joker, ¿ya? A mi juicio tiene muchas cosas que llevan a pensar. Yo, de hecho, cuando terminé de ver la película, más allá del baile, la escalera, más allá de la personificación y de la tremenda actuación de Joaquin Phoenix, es un todo como a la forma en que aborda la sociedad, la forma en que aborda los trastornos mentales, la forma en que aborda la vida de repente de las familias en trastornos mentales, las diferencias en sí en cuanto a cómo se desarrollaba también Ciudad Gótica. Salí, me acuerdo de la película como perdido, como marcando ocupado, como veía exactamente a pacientes dentro del punto de vista de salud mental, víctimas de este tema, cómo resultaba ser, cómo llegaba a su desarrollo, cómo terminaban muchas veces como adultos. Uno le toca ver de repente realidades muy crudas. Uno, de hecho, a veces yo converso de forma coloquial, digo, la vida es muy culiada a veces, es terrible. Y te das cuenta de que lo mínimo que puede pasar es que tengas ciertos trastornos mentales, y el desarrollo de personaje del Joker es algo más allá del tema superhéroe, más allá del tema DC. De hecho, yo siempre decía, para mí esta película no es una película de DC, es una película independiente, es una película de por sí, de un personaje en sí, el cual le puedo quitar el nombre de Joker, le puedo quitar Ciudad Gótica, y va a ser una historia real de una persona que se trastornó a partir de una realidad familiar terrible. Entonces, para mí, dentro de las últimas películas que me marcó así a fondo fue El Joker, sin ninguna duda. Te apoyo, doctor X. A mí me gusta mucho ese tipo de cine, y me gusta ver muchos casos asociados a la psicología y a la psiquiatría, y cómo derivan, no sé, allá entramos en otro tema, pero niños cómo se ven afectados con el entorno y llegan a ser psicópatas, asesinos. Me quiero dar una pequeña libertad con ese tema, una pequeña libertad. Dale, Juanín, no se da sé todas las libertades. Sí. No sé si ustedes han visto el programa de Julio César Rodríguez, el que hace en YouTube, el de la Junta, el que donde invita artistas a músicos urbanos, de chilenos que hacen música urbana y que están sonando harto, ¿ya? Más allá de lo que les pueda gustar como gusto musical, si son buenos, son malos, da lo mismo, esos son temas de gustos personales. Yo vi una de las últimas que salió hace más o menos como un mes y medio, al Jordan 23, que es un artista que es tremendamente, digamos, ¿cómo decirlo? Muy polémico. Pleito, o sea, es tremendamente pleito, o sea, no, o sea, a nivel de cuando pelea con otro artista le dice, tú nunca has robado, y él, porque sí, él ha sido delincuente, ¿cachai? O sea, no lo dice un que simplemente se puso a cantar letras porque nació en población. Él
fue delincuente. Y cuando tú escuchas su entrevista, es potente, es potentísimo. O sea, da a entender directamente. Él dice, no, yo ahora no delinco, no lo necesito porque gano plata. En su lenguaje, el coba, todo lo que queráis. Pero dice que él vivió una circunstancia muy fuerte en la cual él, delinquiendo, murió su amigo, murió uno de sus más grandes amigos, y desde ahí ese tema lo marcó tanto que de ahí él como que generó como un giro en su vida y dejó como, se empezó a dedicar a la música, y ahí fue cuando él ya dejó como toda esa vida atrás. De ahí es como que uno se da a entender exactamente, como digo, que hay aspectos psicológicos, aspectos de la vida, pues, donde creces, donde naces, etcétera, etcétera, que te condicionan a. Hay otros que no, que en general nacen bien, crecen bien, pero en estos casos es tan tremendo a veces los cambios que se pueden generar que uno queda como, ¿qué opino? ¿Qué digo? Él delinquió, él fue un delincuente de todo el lomo, y tú decís, y ahora no, ¿cómo lo juzgas? ¿Qué le dices? ¿Cachai? Yo me acuerdo que de esa entrevista fue algo que yo quedé como, te entran muchos dilemas morales en la cabeza. Bueno, como siempre la izquierda elogiando a los delincuentes. Pero es que, Doctor X, no lo juzgas. Lo que pasa, estas personas tienen un cambio de vida. Sí, yo he conocido personas, un amigo muy personal mío, que fue cuello blanco. Él fue un cuello blanco y tuvo la oportunidad de cambiar, ¿cachai? Porque también pasó por una vivencia complicada y se convirtió en una persona de bien, de familia, trabajador, esforzado. Se dio cuenta que podía servir a la sociedad de otra manera. Entonces, cuando una persona puede que parta de esa manera, pero también existen ciertas personas que tienen ese chip de conversión porque no están al nivel de la maldad tan intrínsecamente malos. No sé si me entendí, no son psicópatas, no son personas que son enfermas, sino que una persona normal que vive y creció en un ambiente y que cuando el momento de tomar la decisión, tomó la decisión correcta y siguió por el buen camino, ¿cachai? Pero no todos tienen esa capacidad. Y hay algunos que, tristemente, es mejor que... bueno, no voy a emitir opiniones porque capaz que ahora sí que nos censuran el podcast. Y usted, don Ricardo, ¿qué sería su película, su consejo? Oye, de películas, me encanta mucho el género de la ciencia ficción, pero tengo que comentar acerca de Matrix, que es una película muy interesante que ya tiene alguito de tiempo, pero nos da a entender cómo vivimos en una sociedad donde estamos todos inmersos como en nuestros propios programas y cómo los sistemas de control que están instaurados en la sociedad están diseñados como para mantenernos ocupados, mientras que alguien obtiene un beneficio de lo que puede sacarnos de nosotros. Es muy interesante la película y la psicología que está detrás de esta película. Y eso sería lo que tendría que comentar. También hay otros temas, por ejemplo, me declaro también súper fanático de la saga de Kung Fu Panda, porque el tema, como se mezcló tanto la animación como los personajes, como las lecciones de vida que vienen incorporadas dentro de esta animación, que es tanto como para niños como para no tan niños. Si la ves con lupa, vas a sacar un montón de citas bien interesantes, ¿eh? Una China sin comunismo. Por ejemplo. Primero la belleza de la cultura china, por ejemplo, el honor detrás de las artes marciales y todo el proceso del camino del héroe que parte primero del autoconocerse, de saber quién eres y del perseguir, por ejemplo, convertirte en la mejor versión de ti mismo. Entonces es muy interesante toda la psicología que está detrás de, por ejemplo, Kung Fu Panda. Bueno, partiendo por mí, ya repito, tengo 3 medios y fuentes que puedo recomendar, especialmente a los más jóvenes. Si te gusta el anime, mira Tate no Yusha, donde realmente en una primera serie de anime que yo veo, ya, donde colocan conceptos liberales y conceptos de libre comercio de una forma muy exacta, muy correcta, ¿ya? Tate es una serie muy buena, donde habla de conceptos de economía, conceptos libertarios, conceptos de la vida, conceptos de la libertad, ¿ya? Y uno ve emplasmado en estos personajes, ¿ya? Está muy bien hecha esta serie, especialmente en la primera temporada. Recomiendo que la vean y le echen un ojito. La otra que es como nuestra emblema de los libertarios, que son los cazafantasmas, donde una empresa privada puede hacer mejor el trabajo que cualquier funcionario público,
¿Ya? Y como último, quisiera recomendar, pero esto es una saga completa y esto es un tiempo que se tienen que dar, ¿ya? Que es un videojuego. Este videojuego es Assassin's Creed, que cuenta toda la historia del liberalismo. Es impresionante. Pero dentro de tú juegas los 3 primeros juegos de Assassin's Creed y pasas por la historia del liberalismo. Porque aparte cuenta la historia de las revoluciones del siglo XX, del siglo XIX, perdón. También tenemos el Assassin's Creed 4, que parte con el concepto de los piratas, cómo era la vida de los piratas. En sí que también nosotros tenemos mucho que ver con los piratas, ya que ellos partieron con la idea de constituciones, de carta magna, cuáles eran los deberes y derechos del capitán por encima del barco. De hecho, los piratas fueron los primeros en tener un matrimonio homoparental en la historia registrado dentro de un barco pirata, para que ustedes sepan. Así que y eso y yo me despido y las últimas palabras, chiquillos, ¿alguna acotación? ¿Algo? Juanín, como siempre, agradezco esta instancia de uno poder expresarse libremente. ¿Cómo intentas cada día profesionalizar más el podcast? Gracias. Te voy a seguir apoyando, yo creo que te vamos a seguir apoyando. Estás evolucionando y eso es lo bonito. Gracias. Doctor X. Yo pensé que hoy día vamos a pelear más, ¿ya? Pero... Estábamos todos de acuerdo en cerrar esa hueá de ventana. Te lo prometo, yo pensé que íbamos a pelear más. Ya, pero dentro de todo, como comentaba, como siempre un gusto ha sido compartir acá la discusión con ustedes. Es un espacio que uno agradece que le permitan poder discutir, viéndolo yo creo que bajo ciertos aspectos, ciertas variaciones, pero en realidad siempre entendiendo de que hay mínimos con los cuales a lo mejor todos compartimos, entonces, y que son como esenciales. Yo creo que eso es lo que nos permite quizás a todos discutir con mayor libertad acá, porque en realidad todos tenemos, yo creo que las mismas bases valóricas como para entender exactamente lo que queremos. Entonces, yo por lo menos nunca he tenido problemas. Y aprovechando el impulsito, porque la otra era como una pequeña como recomendación, voy a hacer recomendaciones chiquititas. Breaking Bad, vean esa serie, por favor, véanla. Está tremenda esa serie, así que si es que no la han visto, comiencen a verla, porque está tremenda. Yo de verdad que para mí debe estar dentro de mi serie favorita, sin ninguna duda. Se pasó. Yo creo que, de hecho, me invita a ver nuevamente Breaking Bad. Así de tremenda la serie. Así que, como pequeña recomendación. Por favor, no hablen de eso que me ganas de Thor y Pellizco de Thor. Ya avanzando. Don Ricardo. Claro, recuerden, prosperar es sagrado. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento del espacio. Les recordamos que Alianza Libertaria sigue sacando podcasts. No en todos estoy yo, quisiera, pero tenemos grandes espacios donde pueden, por ejemplo, aprender acerca de qué es lo que está ocurriendo con el nefasto borrador de estas cosas que nos quieren dar, que no sabemos. Cultura en Libertad, está por supuesto el Libertad o Muerte, y los espacios de Alianza Libertaria, que son todos para ustedes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y recuerden, voten informados, lean la weá, voten y entérense. El futuro de Chile está en sus manos. Gracias. Recuerden, chiquillos, que la vida, la libertad y la propiedad no se defienden gratis. No tengas miedo de hablar de ideas liberales, no tengas miedo de defender tu postura política. Vamos por el rechazo, viva el libre porte de armas y abajo el Estado.